Buenas. No sé si sabéis esto, pero la mejor hora para lavarse los dientes prácticamente cada día es nada más te levantas. Obviamente siempre después de las comidas, pero durante la noche, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que no segregamos tanta saliva. Durante el día sí que lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las bacterias que se nos quedan en la boca, que son generalmente muchas de todo lo que comemos y demás, acaban, pues, digamos, haciéndose un poco más fuertes. Por eso cada mañana a veces nos levantamos con un sabor raro en la boca, como, no sé, como con una sensación un poco extraña la que tenemos a lo largo de todo el día. Por eso, pues, este proceso os invito a que lo hagáis siempre que podáis, al menos tan pronto sea, a primera hora de la mañana, y el resto del día, pues lo dicho, después de las grandes comidas y demás, al menos una vez. Algunos se preguntará, ¿por qué estoy comentando todo esto? Pues mirad, no tengo ninguna promoción para hoy, así que hay que rellenar este primer minuto de alguna manera. Pero yo sé que a vosotros esto os encanta. Además, que para hoy tenemos un mogollón de noticias que tratar y un mogollón de temas que abordar. Así que pónganse cómodos porque se viene vídeo a la vieja escuela con un mogollón de noticias por medio. Así que, valga la redundancia, ¡vamos al lío! Empezamos con Forza Horizon 6, título que estará disponible, ya sabéis, mañana mismo en acceso anticipado, bien si habéis comprado la edición Premium o bien si tenéis ese bundle de acceso anticipado junto con el Game Pass de PC o el Game Pass Ultimate. Cualquiera de las dos combinaciones os vale. Pero bueno, el caso es que han dado los horarios. Este videojuego se va a estrenar con un horario unificado, es decir, que si sois residentes en Nueva Zelanda, posiblemente incluso hoy lo podéis jugar, porque el título se estrenará a las 12:01 de la noche. Esto vale tanto para el acceso anticipado de mañana día 15 como también para lo que es el videojuego completo el próximo día 19. Eso sí, hay un pequeño matiz. En horario Ciudad de México, por ejemplo, el videojuego se estrena un poco antes de que acabe el día. Será a las 11:01 de la noche. Ok, y eso pues vale tanto para el día 14 como para el día 18. Vamos, que lo tenéis un par de horas antes que el resto, pero la cuestión, repito e insisto, es que el horario sirve para todo el mundo. El de las 12:01, salvo para México y para Seattle, será el momento en el que el videojuego esté a vuestra disposición. Y bueno, pues ya vosotros decidís si queréis viajar a Nueva Zelanda o no para jugarlo antes. La cuestión, eso sí, es que el videojuego ya se puede descargar, y esto es importante porque es un título que pesa unos 135 gigas fácilmente. Es una completa y absoluta locura, y vamos, os invito a que lo hagáis tan pronto sea posible porque el videojuego luego para instalarlo puede ser un montón de tiempo perdido y seguramente tengáis ganas de jugarlo a la de ya. Os comento que dentro de un rato, después de este vídeo, estrenaré lo que es el análisis, porque así es el momento en el que nos han permitido liberar el embargo, y os comentaré todas las sensaciones que he tenido jugando durante varias horas a un título que ya sabéis que esperaba con muchísimas ganas. Pero bueno, lo tengo que dejar aquí y vamos a otra noticia. Precisamente seguimos con Xbox porque ayer nos dejaron noticias bastante interesantes sobre algunas pequeñas mejoras y actualizaciones que están trayendo a las consolas. Por ejemplo, ya sabéis que a partir de ahora el logotipo principal va a aparecer con ese color verde metalizado que hemos visto a lo largo de los últimos días. En redes sociales seguramente lo habéis podido comprobar. Eso será la pantalla de inicio. El sonido de fondo seguirá siendo el mismo, el logo de Xbox definitivamente cambia, y en este caso pues me da muy buenas sensaciones porque tiene un aura precisamente al logo original, o al menos se acerca a esa paleta de colores verde, digamos así, un poco con ese tono oscuro de fondo, que creo que siempre le ha sentado muy bien a la marca. Vamos, la gente que está detrás de este cambio, aunque sea un cambio estético, se nota que sabe dónde se está metiendo y se nota que de alguna manera se ha empapado un poco de lo que es Xbox y de lo que fue en sus orígenes, al menos por esa paleta de colores y demás. Pero luego también han anunciado cambios en el sistema de logros. Es un cambio menor, aunque bastante significativo, de que se está escuchando a la comunidad. Y es que lo que estáis viendo en pantalla, este panel de medallas tan extraño, es algo que los usuarios del programa Insider ya estamos pudiendo observar. Y es que en función del número de logros que tengas acumulados, de tu puntuación de GameScore, pues te va a ir cambiando este emblema. Te va a ir cambiando un poco lo que es el símbolo. Habitualmente era una simple G dentro de un círculo. Era una cosa bastante sencilla. Pues ahora, si tú estás en el rango de los 1000 logros a 10.000,
pues vas a tener una G un poco más llamativa. Luego ya si estás en el rango de los 20.000 a los 75.000 o incluso medio millón, pues vas a tener unos círculos y unos decorados más interesantes, al igual que ya si tienes 1 millón o hasta 10 millones, que puede ser una completa y absoluta locura. Cambios menores. Han comentado que todo esto va a seguir evolucionando y que han escuchado muchas de las propuestas que la comunidad ha realizado acerca de que el sistema de logros debería de ser un tanto más completo. Esto, pues, aunque sea un detalle menor, al fin y al cabo engancha a muchos usuarios. PlayStation mismamente, con su sistema de trofeos, con los platinos y todo eso, mantiene enganchada a la comunidad a lo largo de los años, y mucha gente se juega los videojuegos ahí simplemente por ese toque que no suele dar muchas veces tenerlo todo unificado en un mismo sitio y de tener esa colección de trofeos, de logros en un mismo apartado. Y creo que el sistema ese, pues la verdad, está muy bien pensado. Al final el jugador incluso acaba explotando muchísimo más los videojuegos e incluso acaba probando más videojuegos para poder seguir completando objetivos, y eso es algo que Xbox se está planteando desde hace mucho, pero que sin embargo no se ha llevado a cabo. Con la nueva dirección parece ser que ahora esos cambios sí que van a llegar, y espero que separen videojuegos base de contenidos extra, porque a veces, lo dicho, puede ser un poco engorroso estar viendo qué videojuego has completado al 100%, qué títulos completaste de inicio en su videojuego base, pero luego con los contenidos te hacen perder ese 100%. Todo eso, como digo, son cambios que van a ir llegando en progresivo, y esta vez parece que sí, porque estamos viendo materializadas algunas de las cosas que las comunidades habían propuesto. De hecho, esta plantilla que os he puesto por aquí, fácilmente la firmaban muchos de mis seguidores, que han hecho varios diseños parecidos en los últimos tiempos, y se nota que están precisamente tomando apuntes de ellos. Y bien, pues os invito de verdad a que en las redes sociales este tipo de cosas se las digáis a Xbox, que se lo escribáis, que se lo comentéis, que por favor también le hagáis propuestas interesantes, y si ven que hay un buen feedback de la comunidad, pues van a traer estos cambios. Que lo dicho, puede que hay mucha gente aquí a la que no le interesa el tema de los logros y demás. A mí no es que me quita el sueño, a mí, como digo siempre, pues está muy bien como complemento para ver qué más puedes hacer en un videojuego si ya has completado todos los objetivos principales. Mismamente, yo estoy jugando a Forza Horizon 6 y bueno, bien sabéis que en ese videojuego se pueden completar un mogollón de cosas. Pues a veces, observando lo que es la plantilla de logros, puedes marcarte otros objetivos, puedes fijarte en cosas que a lo mejor pues no estabas tocando para absolutamente nada. En alguna modalidad de juego que te otorga una serie de logros, pues te metes por curiosidad o para completar esos objetivos y descubres que es algo que te gusta, no sé. Cosas un poco de ese rollo. Además, lo dicho, la permanencia del jugador. Tienes que saber retener al jugador en tu sistema. Y con este tipo de cosas, aunque os parezcan una tontería, hay muchos usuarios que no se van de su plataforma. Como también hay mucha gente que no cambia de supermercado porque tiene la famosa tarjeta en la que le acumulan puntos. Pues lo dicho, parecen tonterías, pero es que son cosas que luego funcionan. Así que bueno, seguiremos actualizando todos estos cambios conforme los vayan anunciando. Bien, ahora vamos con otras noticias. En pantalla estáis viendo 007 First Light, uno de los títulos que más estamos esperando precisamente para lo que resta de mes. Un título que nos devuelve a la piel del agente 007, del señor James Bond, y que en este caso lo hace cuando estaba en sus primeras etapas, en su juventud. Pues bueno, lo que vengo a comentaros es que este videojuego no se va a demorar. Ya ha alcanzado la fase final de desarrollo, ya es un videojuego oro, y en este caso pues el título está previsto para lanzarse el próximo 27 de mayo y de esa fecha ya no se moverá. Es un título que, recordad, se demoró un par de meses después de que se encontraran diferentes problemas técnicos. Parece que todo eso ya se ha solucionado, parece que el videojuego está óptimo para llegar al mercado, y además recordad que también tenéis un acceso anticipado, aunque sea de unas pocas horas, si compráis la edición más cara, pero bueno, eso ya lo dejo a gusto de cada uno si os interesa. Aquí lo importante es que el videojuego haya salido en condiciones. Precisamente un videojuego que iba a salir durante esas fechas y al que todos trataban de evitar era GTA 6, título que finalmente se fue al próximo mes de noviembre, donde parece que ya ha encontrado la fecha definitiva también. Pero el caso es que de última hora ha habido movimientos bastante extraños, pues en la famosa tienda llamada Best Buy resulta que se les ha ocurrido empezar a mandar correos sobre las fechas de reservas que va a tener este título.
Amplían, eso sí, a 3 días, en este caso del 18 al 21 de mayo, el rango donde el videojuego ya empezará a estar a disposición de sus clientes. Esto es un correo que le ha llegado a varios creadores de contenido y también incluso a usuarios más desconocidos. Lo que pasa que en redes sociales pues quizá no tengan tanta cobertura. Y así lo han mostrado en sus teléfonos móviles, que ese correo es completamente real, que se lo ha mandado la compañía. Y bueno, puede ser también un error precisamente de la tienda. Todo esto puede cambiar, pero vamos, en las próximas fechas estaros atentos. Y ahora vamos a hablar de un videojuego que ya parece ser no llegará este año. Persona 4 Revival. Un título que prácticamente todo el mundo dábamos por sentado que en este 2026 iba a hacer acto de presencia, pero parece ser que ha habido problemas o parece ser que las fechas no terminaban de cuadrar. Y el caso es que los últimos rumores apuntan a que este videojuego se verá durante el evento de Xbox, para sorpresa de absolutamente nadie, pero su lanzamiento será el próximo mes de febrero. O sea, febrero 2027 es la fecha en la que Persona 4 Revival hará acto de presencia, con lo que este año quizá nos quedemos bastante huérfanos en cuanto a lanzamientos de videojuegos de esta licencia, porque ya sabéis que también había pues una revisión de la primera y la segunda entrega, aunque fuera un poco más sencilla. También tened presente que el mes de febrero no es extraño para la compañía, ya han lanzado videojuegos de esta licencia en épocas pasadas y les ha funcionado bastante bien, así que pues nada, habrá que esperar un poquito más. Si me está usted escuchando, señor Eñe, lo siento mucho, caballero. Y si alguien se pregunta quién es este señor, pues básicamente un seguidor del canal que todas las semanas o todos los meses me pregunta por este videojuego. Pero bueno, es lo que hay. Ahora vamos a hablar de los títulos que llegan a PlayStation Plus, porque son unos cuantos videojuegos y además bastante potentes en muchos casos. Por ejemplo, llega Red Dead Redemption 2. Este título estará disponible dentro de unos días en PlayStation Plus, nivel extra y nivel premium. Para mí uno de los videojuegos más importantes de la generación y por no decir incluso de la historia. Se puede decir fácilmente, porque yo creo que a nivel técnico, gráfico, visual, incluso a nivel narrativo, es otra cosa completamente distinta a lo que tenemos habituados en esta industria. Rara vez veo un videojuego a día de hoy que en algún aspecto me sorprenda más que este. Quizá Kingdom Come Deliverance 2 por lo orgánico que tiene ese mundo, pero la realidad es que este videojuego es un auténtico imprescindible y ya sabéis que los títulos de Rockstar no suelen durar demasiado en suscripciones, así que aprovechen. También hay otros videojuegos interesantes que van a llegar a la suscripción, como por ejemplo es el caso de Bramble. Este título pues es un videojuego independiente bastante oscuro y macabro, seguramente os recordará mucho a las situaciones que se viven en videojuegos como Limbo, Inside, videojuegos un poco de esas características. Esos videojuegos donde lo que es el aspecto visual es muy bonito, pero luego todo lo que sucede es bastante sombrío. Uno de los títulos independientes más bonitos que he jugado yo a lo largo de esta generación. Es un título que de hecho llegó en su momento para el Game Pass y que bueno, acabé disfrutando cosa fina y al final es un título que también me acabé comprando. Además lo interesante es que no os va a ocupar demasiadas horas. Es un título de una pasada fácil de unas 5 o 6 horas aproximadamente, dependiendo de que también se os den algunos elementos de plataformas y demás, pero vamos, que es un título que si os gusta lo que es el género independiente, por favor le echéis un vistazo porque vale bastante la pena. Aunque no será el único que llegue. Porque en el rango de los videojuegos AA nos llega Flintlock, un título que disfrutamos día 1 en el Game Pass hace unos años y que ahora llega a PlayStation Plus. En este caso, debo decir que es un título del que no esperaba yo la gran cosa. Es un título que me traía bastantes malas sensaciones, pero luego lo jugué y la verdad que me resultó un título de acción-aventura en tercera persona muy divertido. Tiene algunos elementos que os recordarán a videojuegos estilo Souls, pero no es necesariamente esa clase de videojuego. Incluso tiene selector de dificultad si os apetece, aunque bueno, no os otorgarán trofeos si lo activáis. El caso es que este videojuego pues sobre todo se basa mucho en el combate por parry, son grandes zonas que vas explorando y luego pues tienes una historia de fondo que la verdad no es que me resultase muy interesante, pero como excusa argumental pues no estaba mal. Incluso en su momento me lo completé al 100%, de verdad. Os digo que si le des una oportunidad posiblemente os resulte bastante interesante. Pero vamos, tenéis que tener un poco de finura en los combates finales porque eso sí, son complicados. También llega, por cierto, Star Wars Outlast, videojuego que en este caso tenéis analizado en el canal por si queréis saber mi opinión general de este título, aunque es verdad que con el tiempo muchas de las cosas que no me gustaron en el videojuego las han ido mejorando. Por ejemplo, ciertas partes de sigilo que en el momento en
el que te descubriesen ya terminabas y tenías que empezar desde el principio. Ahora todo eso se ha vuelto un poco más orgánico, han mejorado diferentes aspectos técnicos. Es un videojuego que yo recomiendo que juguéis, sobre todo si os gusta la licencia Star Wars. Luego también tenéis un clásico que regresó hace tiempo, que es Broken Sword, una aventura gráfica de las de vieja escuela, pero vamos, añejo, como seguramente, vamos, tendrá este videojuego más años que muchos de los que estáis viendo este canal ahora mismo, pero en fin, echarle también una vuelta si no lo habéis hecho. Yo incluso diría que como no me lo he comprado aún, posiblemente lo aproveche mediante la suscripción ya que la tengo activa, y bueno, también es un videojuego bastante cortito al que le podéis echar un vistazo. Y bueno, esto es lo más importante. Vamos allá, por cierto, con unos datos interesantes de la saga Silent Hill, sobre todo los últimos videojuegos que han llegado al mercado. Por ejemplo, Silent Hill F es un título que ha vendido 2 millones de copias en todo el mundo. No está mal, teniendo en cuenta que en esta franquicia superar los 2 millones de copias era algo básicamente imposible hasta hace una década. Ahora pues parece que cualquiera de estos videojuegos puede llegar a esa cifra, y la verdad es que me alegro mucho de que la saga empiece a gozar de buena salud, incluso con títulos como este que son un tanto más experimentales. En lo que corresponde a Silent Hill 2 Remake, es un título que comentan que ha llegado a 6 millones de unidades en todo el mundo. Pero claro, aquí no dicen ventas crudas, hablan de 6 millones de unidades vendidas, pero digamos incluso a tiendas, es decir, enviadas, unidades enviadas a diferentes comercios. El último dato oficial que tenemos de venta de este videojuego fue de 2 millones de copias en apenas unos 6 meses, con lo cual fácilmente pues 3-4 millones eran las copias totales, que vamos, tampoco está nada mal. Además que es un juegazo. Pero el que nunca sabremos si es un juegazo es Gang of Dragon, porque no pinta a que este videojuego vaya a llegar al mercado, al menos en el corto plazo. Este título os comento que es del creador de la saga Yakuza. No lo confundan ustedes con Stranger Than Heaven, es de un estudio completamente separado. Y bueno, la información que tenemos de hace unos meses es que cerraron su canal de YouTube, y lo que comentaban era que había una falta de financiación de casi 40 millones. Que eso, quien los estaba ayudando, no se lo iba a poner encima de la mesa, ni ha llegado otro a continuar con el proyecto. La última noticia es que han cerrado su página web. Actualmente el estudio no existe a nivel comercial. Tiene muy mala pinta. Todo esto tiene una pinta terrible. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero huele a cancelación. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras valoraciones acerca de este asunto y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.